En Argentina de Macri ha gestado nuevamente el fantasma del populismo y en, en los principales países visitados por esta energía negativa para las multitudes, que es el populismo, que impera en nuestra región desde hace un montón de años. Por las frustraciones que ha tenido la colectividad también, y la culpa es de los mismos ciudadanos políticos que no supieron responder la categoría de institucionalidad político-partidista, no supieron reflejar sus responsabilidades en el ejercicio del poder. Y entonces el populismo ha venido a ser una manifestación permanente, ¿no?, de esbozos que se han dado en la región latinoamericana por periodos. Ahora, cuando se ve lo de Argentina y se ve las complicaciones que esto ha suscitado, se piensa que el fantasma del populismo retorna a nuestros países. ¿Esto es bueno o es malo? Blasco Peña Padilla es vicepresidente y distinguidísimo ecuatoriano al que apreciamos todos. Muy buenos días. Mil gracias. Adrián, muchas gracias por estar aquí. Mil gracias por esta gentil invitación y por palabras tan generosas como estas, mi querido Gonzalo. No sé si decir que lo pernicioso o lo atrae del tema es que el populismo está extendiéndose en el mundo entero. Sí. Se populiza la figura del señor Trump. Y también en Rusia. Y se populiza, desde hecho que hay un populismo igual. Y en Europa, ¿no? Sí. Se populiza hacia la derecha o hacia la izquierda, pero en todo caso es un fenómeno mundial. No, y en América fantasma, Latina, ¿verdad, doctor? No es un fantasma. No, es una realidad. Es un hecho. Es una realidad, es un proceso de, no sé si de descomposición, de fatiga, o de modificación. De modificación me gusta mucho. De la realidad política del mundo, ¿no? Probablemente... O del hombre. Sí, probablemente el éxito del populismo en determinados sectores, especialmente en América Latina, ha estimulado esta universalización del mecanismo, de la estrategia, de no sé cómo llamarte. En todo caso, en eso estamos. Y habría que verle el lado positivo del asunto. Y ese lado positivo es el de la participación cada vez más activa de la masa popular en la gestión política del Estado. Ojalá eso pueda entenderse de ese modo. Pero no se imaginaba que tan pronto, como dice un editorial de este día del diario El Comercio, el masivo voto por el binomio de Alberto Fernández y la expresidenta Cristina, viuda de Kirchner, fue una derrota aplastante para Mauricio Macri. En democracia se pierde y se gana, dice el periódico. Pero lo curioso de la votación del domingo en Argentina es que no eran sino unas elecciones primarias. Nada más ni nada menos. Absurdas si se tiene como premisa que ninguna de las alianzas presidenciales tuvo competencia con binomios de su propia tendencia política. Hace rato ya en Argentina, como sucede, doctor Adrián Bonilla, en otros países, los referentes de los partidos tradicionales ya no se emplean. En cada elección se refunda una nueva alianza y se crea un frente con membrete propio, como si la pertenencia al pasado histórico o reciente les diera vergüenza. La fórmula del presidente Mauricio Macri
no pudo con sus propias expectativas. Las elecciones no solo las gana un binomio, también las pierde alguien, y ese alguien tiene nombre y apellido. Hace 4 años, el señor Macri llegó a la presidencia porque derrotó al devastador manejo de la economía, destruyó a la corrupción del gobierno de Cristina Fernández y al populismo rampante que imperaba en la Argentina, casi sin alternancia desde los tiempos del general Juan Domingo Perón. Y complementa este criterio el periódico más importante de la capital de la República, con todo el permiso de los ciudadanos lectores y de los periódicos. Pero este domingo la propia crisis económica, la impotencia de Macri para vencer la inflación y la sostenida devaluación condenaron con los votos al gobierno de corte liberal. Macri se apoyó en el Fondo Monetario Internacional y resulta que perdió. Cristina Fernández se ocultó en la candidatura presidencial con Alberto Fernández, figura del gobierno de Kirchner, y hasta hace un año crítico de la presidencia de Cristina. Sigue procesada y acopia causas por colosal corrupción, pero la fórmula que complementa ganó las primarias. Y la verdadera elección de octubre tiene retos inmensos y acaso insalvables ya para el presidente. El mercado mostró absoluto nerviosismo y los dos bandos se acusan a sus contrincantes. Con esto termino. La gente vota con el bolsillo y la emoción. La gente vota con el bolsillo y la emoción, olvidando las causas de la crisis y también de la corrupción. Es un buen comentario editorial, excelente de parte del periódico quiteño. ¿Cuál es la primera opinión que tiene el doctor Bonilla? A propósito de algunos de los criterios expuestos en el editorial, sí, las elecciones el día de anteayer en Argentina fueron elecciones primarias, pero estas elecciones primarias son obligatorias. Vota toda la población y son de alguna manera un reflejo casi especular de aquello que podría pasar. Eso es lo que ha ocurrido antes en ese país en octubre, cuando son las elecciones de a de veras. Es muy difícil, esto nos lo dicen todas las personas que hacen estudios electorales, que alguien que vota por una candidatura cambie su opinión. Ocurre, pero ocurre muy rara vez. Normalmente las personas que votan por un candidato, por ejemplo en primera vuelta, en el Ecuador y en otros países, y en Argentina en las primarias, vuelven a votar por el mismo candidato en la segunda vuelta. Se empecinan en aquella. Claro, esto es, por eso es que los cálculos electorales son si una persona en primera vuelta en el Ecuador... Pero si ven que están suicidándose, es que, por ponerlo en esos términos... Es que creo que ahí hay que analizar también qué es lo que ocurre con los votantes argentinos que votan, si lo vemos quitando las distancias ideológicas, en forma parecida a como votaron también por Macri. Al presidente Macri lo votaron porque estaban insatisfechos con la conducción económica de Argentina. Así fue. ¿Sí? Y porque el presidente Macri, cuando fue candidato, logró unificar la oposición al gobierno que él después sucedería. Lo que ocurre en estas elecciones es que tenemos un 47% de personas que se pronuncian por el binomio de los candidatos Fernández, que hacen presumir que en las elecciones de octubre volverán a votar por la misma candidatura. Es muy difícil que este panorama, si es que los estudios tienen certeza para Argentina también, esto de que la gente no cambia la opinión, es muy difícil que esta candidatura saque menos votos que los que ya sacó, ¿sí? Es posible que la candidatura de Macri saque más votos, pero es muy difícil que aquella que sacó un 47% vaya a sacar muchos menos votos que los que ya sacó.
En esta ocasión, la candidatura de Alberto y Cristina Fernández hace exactamente lo mismo que hizo Macri hace 4 años. También unificó la oposición, ¿sí? Porque no es, el peronismo es una fuerza política o una tendencia política en Argentina que tiene muchas ideologías, que tiene muchas personas que van del centro a la derecha, del centro a la izquierda, que son sindicalistas, que son empresarios. Alguna vez el propio general dijo: todo el mundo es peronista, y podría uno atribuirse, efectivamente todo el mundo es peronista en Argentina. No hay una sola ideología, ¿Es no la hay esencia una del sola populismo? generación. Depende de cómo concibamos el populismo. Si lo concebimos como un discurso político También, ¿no?, que interpela, por ejemplo, al pueblo, si le concebimos como una práctica política, una forma de hacer política como la que se En el caso de Argentina, ¿qué vendría a ser, doctor Peña Herrera? Una enfermedad histórica. Allá, muy bien definido. ¿Sí? Sí, porque ¿Por qué lo redacta de esa manera? yo diría que el populismo latente ha estado latente en la política mundial, Sí, y especialmente en la política latinoamericana. pero hoy Pero en Argentina cobra ha vigencia tenido impresionante, como usted Claro. resaltaba en primera instancia. Pero en la Argentina ha tenido un vigor especial. Tuvo, yo diría que un padrino o un engendrador de enorme potencia política, y naturalmente pues tiende a orientarse en ese sentido en cualquier momento y en cualquier circunstancia. El general Perón fue un hombre extraordinariamente, ¿qué podría decir?, influyente, imperativo en la conducta de los ciudadanos de tantas épocas. Probablemente la figura de él contrastó con la trayectoria que venía desarrollándose en Argentina, y sedujo a la base popular precisamente por su diferencia estratégica, por su diferencia de concepciones, por su diferencia inclusive de personalidad física. Y naturalmente pues se asentó como tendencia, como tradición política hasta la fecha en la que estamos. Ayer escuchaba yo a un distinguidísimo opinador colombiano, muy estudioso, de nombre Jairo Libreros, colaborador de nuestra estación de radio y que mantiene permanente amistad con nosotros. Pero él sirve a la cadena RCN. Jairo Libreros decía lo siguiente: En Argentina todos son peronistas a menos que se demuestre lo contrario. Y si uno mira la evolución política argentina, el peronismo, como lo demostró ayer, sigue vigente. Para muchas personas, el gran logro de Macri en campaña hace 4 años es que logró demostrar la cara oculta de Cristina. Pero el gran pecado en estos momentos de Macri es que va a permitir que Cristina vuelva al poder. En estos momentos yo creo que existen fábulas en Argentina de encontrar un nuevo camino, un nuevo destino con las mismas personas. Y la historia política democrática a nivel internacional demuestra que es imposible hacerlo con gobiernos populistas y con gobiernos que han demostrado ser un fracaso en la administración. El problema es que los ciudadanos se dejan ilusionar con fantasías que no existen y votan, como lo hicieron ayer en Argentina, por una candidatura que no va a hacer nada. ¿Por qué nuestros pueblos tienen memoria corta? Lo uno, la tradición de caudillismo. América Latina, particularmente Sudamérica, ha tenido y creado grandes caudillos. Ya mencionamos uno, Perón, pero pues en la subregión, desde Colombia hasta Argentina, y mira los 12 países que conforman Sudamérica, siempre vas a encontrar un caudillo. Chávez en Venezuela, lo que fue este señor Rafael Correa, Evo Morales. Nosotros tenemos una tradición de caudillos y siempre buscamos ese punto. Hay otro que nace de este y es el paternalismo. Para muchos ciudadanos el Estado es el que tiene que garantizar todo tipo de solución a los problemas individuales, no solamente los de política pública. Y en eso el caudillismo y en eso especialmente el peronismo, encarnado en estos momentos por Cristina Fernández, tiene un discurso muy convincente que no lleva a ningún lado, pero ilusiona
y lleva a la gente a votar. La primera vuelta es el 27 de octubre, el mismo día donde se elige presidente en Uruguay, que va punteando la calle, pero muy seguramente si las condiciones no dan, se puede afectar esa candidatura derecha en Uruguay. Pero 8 días antes se elige en Bolivia al presidente y en estos momentos puntea las encuestas el señor Evo Morales. Pero si se siente que Cristina va a ganar, eso va a impulsar votaciones en Bolivia. No vaya a ser que por cuenta de lo que ocurrió ayer terminemos con unos cambios de gobierno y volvamos a la izquierda. En Argentina se mantenga la izquierda en Bolivia y también la izquierda en Uruguay. Si eso llega a ocurrir, se cambia por completo el mapa político de la región. Es decir, veníamos de la izquierda. Veníamos de la izquierda. En América Latina. ¿Por cuenta de Argentina podemos volver atrás? Podemos volver atrás, Idaña. Por eso Maduro festeja hoy. Maduro yo creo que anoche se tomó un día de descanso, si es que descansan los dictadores, porque sabe lo que viene y sabe muy bien que si su amiga Cristina triunfa en Argentina, va a cambiar todas las variables. La gracia de la democracia es el equilibrio y la alternancia en el poder. En estos momentos el espectro político está en el centro tirando a la derecha, pero si se rompe ese espectro en estos momentos, muy seguramente el péndulo no llega a la derecha y se devuelve por completo a la izquierda. Y los mercados ya están preocupados. La gracia de la democracia es la alternabilidad, pero lo de Argentina, culto público, imaginados desde nuestros países andinos, más tenues, más silenciosos. La Argentina es un hombre y un ciudadano vistoso, contundente, de palabras duras, y de acciones contundentes, vuelvo y repito. Doctor, ¿cómo puede eso ocurrir en un pueblo o en una ciudadanía? Un fenómeno populista de esta envergadura, de esta importancia. ¿Por qué se cristaliza en Argentina esta naciente nueva ola populista en América Latina? ¿Qué puede ocurrir más temprano que tarde? Doctor Blasco Peña Herrera. Bueno, hay muchos problemas, ¿no? Sin duda alguna, los gobiernos no populistas o no muy populistas, porque tal vez hay que mirarlo así, no fueron suficientemente eficientes, suficientemente pragmáticos, eficaces. Como para justificar su presencia. Y dieron margen para que permanezca ese germen populista en un país en el que lamentablemente se popularizó la política de una manera acentuada como en ningún otro en una determinada época y ha permanecido latente a pesar de todas las circunstancias. Pero probablemente, sobre todo, porque no ha existido una respuesta antipopulista suficientemente firme y consistente y eficaz. Fundamentalmente, esa es la palabra para el pueblo argentino. Ahora, doctor, le vuelvo a molestar. ¿No cree usted que la parte económica mal manejada, tanto por el populismo como por el partidismo formal, o las instituciones políticas, son la esencia de este desatino social que prácticamente está jugando con todos los instrumentos de una lógica política más o menos aceptable en un país culto? ¿O es que el paisano Jaime Durán se equivocó del medio a la mitad en reposicionar a su candidato Macri? Los políticos argentinos se equivocaron al contratar a nuestro paisano. Sí. No, la verdad es que el populismo es una tendencia latente, es una tendencia constante, como decíamos antes, un poco que se generaliza. Es algo así como una energía que se mantiene, digamos, en la mente de todos los ciudadanos para un momento estallar en una forma de expresión generalizada.
Eso es el expresión populismo. como respuesta a la ineficacia Exactamente. administrativa. Fundamentalmente diría yo eso. Ahora que la ineficacia administrativa deviene de la gravedad de las circunstancias económicas que vive América Latina, a la complejidad de los problemas, porque no son problemas simples, no son problemas de fácil solución. En América Latina tenemos que enfrentar realidades muy difíciles de manejar, muy difíciles de modificar en esencia, ¿no? Y el fenómeno kirchnerista, doctor Adrián Bonilla, con el fenómeno correísta, ¿se parecen en qué? Se parecían hace 4 años en la retórica. Creo que la coalición que tenemos en Argentina es una coalición de distinta naturaleza de aquella que informó los gobiernos de Cristina Fernández. Cristina es ahora candidata a la vicepresidenta, pero no es la presidenta, no va a ser la presidenta suponiendo que ganen las elecciones ahora cuando estas se formalicen. Y ¿Cómo sería el arreglo? arreglo? Pues no. De todas maneras, y todas las personas que tienen experiencia en la conducción política saben que el presidente es el presidente en cualquier circunstancia y el vicepresidente, por personalidad que tenga, es el vicepresidente. Llegado el momento, las decisiones se toman en la oficina de la presidencia de la República, ¿no? Independientemente de todo aquello que se haya conversado antes. Pero más allá de esto, sí es necesario, creo que, levantar la otra explicación. No solamente es que las candidaturas de los Fernández logran unificar la oposición anti-Macri, sino que el desempeño económico de Argentina durante la presidencia de Macri no fue bueno en ningún indicador. No fue además estable porque el presidente Macri y sus ministros de Economía cambiaron la dirección de sus decisiones al menos 3 veces en términos estructurales a lo largo de su gobierno. Y tenemos un decrecimiento del Producto Interno Bruto, tenemos unas cifras de inflación muy elevadas, tenemos una moneda que se está devaluando constantemente. La causal se ubica en economía, ¿no? La causal se ubica en la economía. La causal de la pérdida de Cristina Fernández, sí, de su candidato, el señor Duhalde, sí, del candidato de Cristina hace 4 años fue la economía, y la causa de la pérdida de Macri ahora también es la economía. Ahora, si tenemos 2 gobiernos de distinto signo que han empleado diferentes fórmulas para tratar de equilibrar la economía argentina y esta no se equilibra, entonces el problema va más allá de la voluntad de las personas, es un problema de carácter estructural que evidentemente causa problemas de carácter político. Pero sí, los votantes argentinos, como los votantes de cualquier país, si un plan de estabilización económica no funciona, si las condiciones de vida se deterioran, si es que tenemos devaluación, inflación, la inflación supone que los precios suben todos los días, entonces los votantes votan con el bolsillo en Argentina, en Montevideo, en Quito, incluso en Riobamba y en Otavalo, Gonzalo. Así es, así es. Respetabilísimo ex vicepresidente de la República, doctor Blasco Peña Herrera. Quiero que tenga la bondad usted de escucharle una explicación que en conferencia de prensa daba Macri a la población argentina el día de ayer, explicando sus resortes mal utilizados, a veces sus desquicios, sus incongruencias, su falta de aplomo para comandar, digamos, la conducción económica, etcétera, etcétera. Estamos frente a esa realidad en las palabras de Macri en materia económica. Me gustaría que la escuche. Tenemos todavía muchas más cosas para mostrar, para proponer, para debatir, para hacer, y que la elección en octubre va a ser una buena oportunidad para demostrar que el cambio continúa, que vamos a revertir esta mala elección de ayer en una mejor elección que nos va a llevar a la segunda vuelta en noviembre para que el cambio continúe. De la euforia que había en el mundo económico local, internacional, el viernes, a partir de encuestas que estaban equivocadas, que decían que íbamos a tener un buen resultado, pues el día lunes, ante el resultado adverso al gobierno y favorable al kirchnerismo,
Lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO, pero también todos tenemos que entender que el problema mayor que tenemos hoy los argentinos es que la alternativa al gobierno, la alternativa kirchnerista, no tiene credibilidad en el mundo. Y eso, bueno, eso es algo que debería ser una autocrítica al kirchnerismo y tratar de resolverlo, de construir esa credibilidad que hoy no tiene. Porque esta elección, como decía Miguel, no sucedió, ¿no? Entonces, es una elección en la cual vivimos en un mundo donde la gente vota de una manera un día y de otra manera otro día, como pasó con las encuestas, porque los encuestadores le erraron porque finalmente la gente toma su decisión sobre la hora. Eso es lo que explica digamos, el error tan grande en todas las encuestadoras. La incertidumbre prima en Macri. ¿Por qué, doctor Peña-Herrera, alcanza usted a entender a este jefe de Estado poco patuleco, ¿no?, para adjetivizarle a la manera ecuatoriana? Sí, realmente que ha demostrado que carece de la necesaria categoría para enfrentar una situación tan dramática como la Argentina. Ahora bien, esto no es obra solamente de su propia personalidad, ni tampoco culpa de ningún encuestador, eso sí que quede claro. No, sino que en definitiva es el desarrollo histórico de Argentina. El desarrollo histórico de un país de formidable potencialidad, de extraordinaria capacidad en todo sentido, que desgraciadamente ha perdido el rumbo y no ha sido capaz de mantener sistemáticamente una estrategia adecuada para resolver esos problemas. ¿El caos proviene de su intelectualidad predominante en el ejercicio de liderazgos políticos? Yo creo que en gran medida es la peronización de la historia argentina. ¿Por qué le tilda de peronización? Digamos, Perón era un hombre asimismo cuarteado, incongruente. Más que él personalmente, y además o dicho de otro modo, además de él, era la tendencia, el modo de entender la gestión política, la que... Frente, por ejemplo, a populismos como el velasquismo en Ecuador y el correísmo en Ecuador, ¿cuál es la alta diferencia con el peronismo argentino? Empezando porque hay una altísima diferencia entre los dos peronismos, entre los dos populismos ecuatorianos. De ninguna manera, el populismo de Velasco en la época y en las circunstancias puede, digamos, equilibrarse o convalecerse o compararse o semejarse al peronismo correísta, que fue un peronismo tendiente pues al usufructo, tendiente al despilfarro y tendiente en definitiva al desgobierno. Y a la corrupción. Claro. ¿El peronismo no ha sido un gobierno corrupto? ¿Un que régimen... yo considere tan profundamente corrupto, no. ¿Qué ha tenido de bueno el peronismo que ha pegado tantos años en la gente argentina? El haber pegado. Sí. Eso es el populismo. El haber sintonizado Pero no argentino, sintoniza nada. ¿no? ¿Qué puede sintonizar este momento? La votación. Sintoniza votos, sintoniza la capacidad de dialogar con el pueblo y de convencer. Pero es un voto revanchista o algo por el estilo. Pero ese es Ese es el estilo, ¿no? Claro. Claro, así es. ¿Usted qué opina? Bienvenido, señor doctor. Me encanta tenerlo acá. Catedrático, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a los amigos de Exa Radio Democracia que nos escuchan, que nos ven también a través de las plataformas digitales del Internet, ¿no? Y me siento especialmente privilegiado hoy de poder compartir brevemente con los doctores Bonilla y Peña-Herrera. Para mí es un enorme placer. Gabriel Hidalgo es el nombre del catedrático Blasquito y Adrián. Usted sí lo conoce.
Mucho gusto. Sí, yo fui estudiante de la Flaxo, de los muchos que ha graduado la Flaxo, mientras usted era rector, doctor Bonilla, así que seguramente no me recuerda de la época de estudiante, no sé si ahora, pero me siento especialmente privilegiado de compartir este momento igualmente con el expresidente de la República, a quien lo, digamos... Ex vicepresidente. A momentos sí fue presidente. Y yo, claro, tengo conocimiento de él por lo que he estudiado y he analizado de la historia. Es maravilloso poder compartir con los actores del devenir político. Hay algunos elementos. Yo he venido de la universidad para acá, escuchando las intervenciones, todas las intervenciones, incluyendo aquellas que son reprisadas, ¿no? Y puedo coincidir en algunas cosas. Primero, que se trata, lo que sucede en Argentina, se trata de un peronismo, de un populismo prolongado, es decir, un populismo con distintos matices, ¿no? Difícilmente comparable con los populismos ¿criollos? Los populismos que se sostienen de este lado del continente, ¿no? Yo diría que no se convalecen con, por ejemplo, el populismo de Chávez y Maduro en Venezuela, y mucho menos con el populismo de Correa. Sobre el populismo de Correa se ha levantado todo un mito, ¿no? Ya se escuchan voces sobre la posibilidad del retorno de esta izquierda populista en toda la nacionalista en la región, y yo diría que eso está condicionado al comportamiento de las redes clientelares. En Ecuador esas redes clientelares no se sostienen si no es a través de los ingresos que reciben a través del aparato público. Y esos ingresos se han menguado o han desaparecido porque las redes correístas ya no están en el poder. Seguramente estarán otras redes, pero no las redes del correísmo, que es precisamente el vehículo sobre el que se sostiene Fernández, o los Fernández, el primero Fernández. Pero hay dinero guardado. Hay dinero guardado, sí, pero se invertirá, se utilizará en su momento. Digamos, es dinero que se sabe que procede de Odebrecht y de otras formas de corrupción. Odebrecht, como ha dicho parte de la prensa, al menos la digital, puso presidentes de Ecuador, incluyendo a Rafael Correa. Lo que podría, en términos legales, nulitar las elecciones en ese momento, pero ahora simbólicamente podríamos decir que las elecciones podrían ser nulas porque lo prohíbe expresamente la ley. ¿Y qué factibilidad hay que el populismo se reinstale, doctor Adrián Bonilla, en América Latina? A ver, se reinstale. Si es que nosotros hablamos de populismo como una práctica política, vamos a tener populismos de distinta naturaleza, ¿sí? Populismos de derecha, populismos de izquierda. ¿A quién le corresponde en turno en el caso ecuatoriano? ¿A cuál populismo le correspondería reinstalarse en el escenario nacional? En el escenario nacional, la práctica política es una práctica que se levanta así sobre relaciones clientelares, que significa el intercambio de servicios por lealtades políticas, de relaciones patrimoniales, de relaciones de distinta naturaleza de carácter tradicional que van marcando cómo se genera la adhesión electoral a los partidos o a los candidatos. La realidad ecuatoriana no es como la realidad argentina. La realidad ecuatoriana maneja una crisis económica de distinta naturaleza. No tenemos el problema de la inflación y no tenemos el problema de la devaluación, que marcan cotidianamente, de día a día, de lunes a martes, de martes a miércoles, la subida de precios en países donde estos problemas existen. Entonces es como de distinta naturaleza el tema económico. Sin embargo, las personas en el Ecuador también van a reaccionar de acuerdo a sus expectativas económicas y a las satisfacciones o insatisfacciones que tengan con su vida diaria, con su diario vivir. América Latina en su conjunto y América del Sur en particular es muy distinta ahora a como era hace 10 años en términos políticos también. Tenemos una región andina que se prolonga hasta Chile, una región del Pacífico en donde prácticamente todas las economías están estabilizadas. La economía con más turbulencia es la economía ecuatoriana. Tenemos un Brasil gigantesco en donde hay un gobierno de derechas en estos momentos muy impopular porque Bolsonaro dilapidó inmediatamente su popularidad. Es un gobierno que tiene muy poca adhesión, muy poco respaldo, pero que está comenzando. Entonces en Brasil tenemos algunos años más. ¿Por qué juzga que dilapidó
Porque las encuestas nos dicen que él tiene en estos momentos menos del 30% de la adhesión, cuando llegó a tener cerca del 80% en los primeros días de su mandato. Tenemos un Uruguay que nunca fue parte de una visión radical de la política exterior y de la política latinoamericana, aún con gobiernos de izquierda, y tenemos una disputa electoral. Tenemos una Argentina en donde, si es que los resultados de las primarias se reproducen en la elección general, vamos a tener un gobierno que no necesariamente va a ser parecido al último gobierno de Cristina, porque la realidad política y económica de Argentina es distinta. Si uno lee el programa del Frente para Todos, así se llama la coalición que respalda los programas, encuentra que en política exterior tenemos prácticamente una retórica muy distinta a la que teníamos hace 10 años en América Latina. El programa del Frente para Todos es un programa que mira la política exterior en función de la política doméstica. Esto es lo que uno puede colegir de su lectura, que mira un mundo multipolar, que mira Sudamérica como un espacio de disputa entre potencias, en fin, con una política que podríamos nosotros asimilar al no alineamiento de hace algunas décadas, en fin. Entonces, probablemente en Argentina vamos a tener un gobierno, si es que se repiten los resultados, pero este gobierno no va a ser el mismo gobierno, ¿no?, previo a Kirchner. Esto incluso lo ha dicho el candidato Fernández una vez que dio su discurso de proclamación. Estamos pensando en el futuro, no estamos pensando en reconstituir el régimen pasado. Esto lo dijo con toda claridad. En fin, es una Sudamérica distinta con problemas diferentes. Pero parte del fenómeno económico, doctor Penny Herrera, de la región, de toda el área latinoamericana, los problemas son comunes. La economía latinoamericana está atravesando por diferentes módulos de conflictividad, de ausencia de reglas claras de juego, de un expansionismo ideal, o está súper esparcido o disperso el fenómeno económico con diferentes características. Entonces, ¿cómo los populismos pueden aparecer de la noche a la mañana en simultaneidad en la región? Eso nos llama profundamente la atención. Bueno, en realidad el populismo tiene larga data de existencia o de germinación. Siempre a partir de la economía mal. Pero hay diferentes situaciones, como expresaba muy bien mi querido colega. Diferentes situaciones o diferentes niveles de avance, dijéramos así, de las circunstancias. Uno es el caso de Chile, en el que se ha tenido la sensatez de corregir defectos y de enmendar errores y, en definitiva, de defender recursos ciertamente escasos, pero utilizándolos adecuadamente y gran medida. Perú ha manejado con algún acierto en los últimos años, o en los últimos tiempos, la situación, lo mismo que podría decirse de Colombia. Naturalmente que todos bajo un clima, el clima de la, diría yo, de la crisis, el clima de las deficiencias, el clima de las carencias, pero con diferentes niveles de avance o de progreso. En definitiva, las circunstancias me parece que están de este modo. Son distintas en todo caso, son conflictividades que tienen... Por supuesto, hasta llegar al extremo exorbitante de Venezuela, ¿no?, que es una de las muestras, si no la muestra más dramática del nivel al que puede llegar el populismo cuando se desata, cuando no se lo neutraliza, cuando no se lo combate. Las dispresiones populistas, ¿a qué se asemejan, por ponerlo en esos términos, doctor Gabriel? A mí me parece que el voto populista, al menos cuando hay una situación en torno de elecciones, se expresa, como bien se ha dicho en esta mesa, a través del voto económico. Hay un texto clásico de Anthony Downs, ¿no?,
que explica esto, ¿no? Teoría económica de la democracia, ¿no? Y que explica lo que acaba de decir el doctor Bonilla, que dijo hace un momento, ¿no? Que esto del voto económico sucede en todas partes del mundo, incluyendo el Ecuador, incluyendo Argentina, incluyendo los países más o menos populistas, los países populistas ¿Qué es o el no voto populistas. económico? Es el voto que se inspira en las condiciones de la economía para poder condicionar, para poder replicar en el comportamiento electoral de los electores. Apoyar. Exactamente. Entonces, yo he escuchado muy seguido, que es el fracaso del modelo neoliberal. Puede ser, pero eso no es lo que condiciona. Porque si las condiciones de la economía en Argentina se hubieran mejorado a través de la contracción de la deuda, entonces, pues los argentinos hubieran votado a favor de Macri. El problema es que Macri no pudo con las condiciones que heredaba de un gobierno populista que permaneció en el poder más de una década, ¿no? Y que eran 40 años o 30 años de populismo instalado en la Argentina. En 4 años no iba a resolver esos problemas. Hay algunas cosas que a mí me parece que se tienen que aclarar en términos conceptuales. Por ejemplo, la gente piensa que las primarias en Argentina son el equivalente a la primera vuelta en Ecuador, y no es así. Las primarias en Argentina son primarias. Luego viene una primera vuelta, podría verla, en octubre, y luego una segunda vuelta en noviembre. Vamos a ver. Entonces, eso es lo que al entorno de Macri los inspira a creer que podrían acceder a una segunda vuelta. Ya se ha dicho en esta mesa que es un poco difícil que las condiciones de la política se modificaran y que la gente que ya votó ahora en las primarias podría votar de forma distinta en las elecciones de la primera vuelta. Con lo cual, tal vez los Fernández, el binomio Fernández-Fernández, podría resultar electo en la segunda vuelta. Vamos a ver. Estas PASO, ¿no? Las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Así se llaman. Es el acrónimo. PASO es el acrónimo de esta frase. Entraron en vigencia en el 2009 y ya en las presidenciales del 2011 que eligen en primera vuelta. Vamos a ver. Hubo unas PASO, las primarias, luego hubo una elección en octubre que ratificó los resultados de las primarias. Esto sucedió en el 2011. Luego, en el 2015, Macri participa en contra del candidato del oficialismo, Scioli, y logra revertir los resultados, ¿no? Con los mismos 15 puntos que ahora compite en contra de los Fernández, pierde las primarias y luego gana en la primera vuelta la presidencia con unos puntos de diferencia, 2 puntos de diferencia, 2 puntos porcentuales, con lo cual existe la posibilidad de que pueda remontar. ¿Por qué, digamos, de qué depende la capacidad de poder remontar? ¿De qué depende la capacidad de poder remontar? De los candidatos que han sido inhabilitados, que en esa ocasión fueron varios, ahora son menos, y que los votos puedan migrar de una candidatura a otra. Como me parece que decía el doctor Bonilla, también el doctor Peña Herrera, es difícil que los votos migren de una candidatura a otra, pero el efecto de arrebañamiento de los votos se produce en los candidatos que tienen menos posibilidades de ganar, o ya se demostró en las primarias que consiguieron menos votos, y esos votos podrían favorecer a los candidatos más votados, porque siempre es bonito pues votar por el ganador. Siempre es bonito votar por el ganador y desperdiciar el voto en los que pierden, o al menos los que no tienen posibilidades de ganar. Argentina no se deja graficar adecuadamente. Nos equivocamos todos en discernir lo que le está aconteciendo al conjunto de ciudadanos argentinos. Lo que yo trato de decir es que existe una posibilidad pequeña todavía, de que en la campaña de la primera vuelta electoral el macrismo logre romper esta tendencia al voto por los adversarios, logre captar ese voto como ya logró captar en el 2015 y forzar a una segunda vuelta electoral. En el 2015 las elecciones prefirieron a 2 candidatos de centro derecha, eso también hay que decir, y que en estas elecciones están prefiriendo al populismo socialista, con lo cual adversar en contra de estas candidaturas va a resultar muchísimo más difícil, considerando que me parece que en el 2015 las provincias en las que el macrismo tuvo una victoria notable fue en Mendoza, en Córdoba y me parece que San Luis. Y ahora es solamente en Mendoza. Y con un porcentaje bajo bueno, también en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es distinta a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Son 2 circunscripciones electorales distintas.
Entonces, las Y posibilidades son diferentes. Entonces, en este momento, las posibilidades son difíciles para Macri o para el Frente Cambiemos. ¿Qué intento decir con esta breve reflexión? Que el ciclo del gobierno del ajuste duró poco y retorna el ciclo que es generalmente económico, el ciclo del voto populista. Es decir, aparece un gobierno mesiánico que propone salvarle la vida a todo el mundo y venir y, digamos, esta tendencia al paternalismo que se ha conversado en esta mesa, esta tendencia al paternalismo, ¿no? Entonces aparece, empieza a despilfarrar el dinero, algunas cosas se hacen bien, otras mal, otras pésimamente mal, se institucionaliza la política del despilfarro, se institucionaliza la corrupción, la gente se cansa de esto, porque ve el aparecimiento de los nuevos ricos, de la corrupción por todas partes, vota por un gobierno no populista, no quiero decir ni de izquierda ni de derecha, un gobierno no populista. El gobierno no populista se ve obligado a hacer una política de ajuste, se ve obligado, ¿no? A recortar a disminuir algunos subsidios, a recortar algo de personal en el sector público. Esto genera una situación de insatisfacción, la gente vuelve a votar por otro gobierno que le ofrece volcar todos los recursos. Aparece nuevamente un gobierno mesiánico y se cierra el ciclo del voto populista. ¿Quién pone orden en estos climas que se han suscitado en América Latina en forma global? ¿Quién pone, qué cuartos de hora sobrevienen a eso y pone orden? ¿Qué tiene que pasar en definitiva en América Latina para retornar a una estabilidad política, económica en el continente? Porque en este momento estamos tan dispersos que no nos conocemos ni entre vecinos en cuanto a nuestro pensamiento y sintonización de los conflictos. Adrián Bonilla. Si lo vemos históricamente en el largo plazo y desde lejos, desde arriba, en realidad en América Latina nunca hemos tenido un continente homogéneo. América Latina ha sido siempre un continente... Pero han habido tendencias. Han habido tendencias. Dictaduras militares, una época que han puesto, tratando de poner orden. Sí, pero eran dictaduras militares de distinto signo. Mientras teníamos dictaduras militares de extrema derecha en el cono sur, teníamos una dictadura militar en el Perú, por ejemplo, que se veía a sí mismo como nacionalista y revolucionaria. Tuvimos otro tipo de dictaduras militares enfrentando guerras civiles en Centroamérica. Es decir, sí tuvimos una etapa de dictaduras militares, pero ni siquiera esas fueron homogéneas. Cuando se produjo la ola de redemocratización del continente que comenzó en Ecuador a finales de la década de los años 70, vamos a tener gobiernos de carácter civil, pero tampoco eran gobiernos homogéneos. Y si nosotros miramos la década pasada, incluso la década pasada, si bien en Sudamérica hubo una tendencia de gobiernos que van del centro hacia la izquierda, nosotros no podemos comparar en términos de su concepción del mundo los gobiernos de Chile o Uruguay con otros gobiernos de izquierda de la misma Sudamérica. Entonces siempre ha sido una región fragmentada y siempre ha sido una región heterogénea, al menos en la segunda mitad del siglo XX hasta este momento. Sigue siéndolo así. América Latina tiene dificultades en tener una agenda común porque su inserción en la globalización parte de economías de distinta naturaleza. Casi el 50% del Producto Interno Bruto de América Latina vive bajo economías protegidas, ¿sí? Mercosur, por ejemplo, Bolivia, incluso Ecuador son economías protegidas, y el otro 50% con economías abiertas en términos de comercio, aun cuando algunas de estas economías abiertas son gobernadas por presidentes que se identifican con la izquierda, como es el caso mexicano. La economía mexicana es una economía que se inserta en lógicas liberales, pero el gobierno es un gobierno que se ve a sí mismo como un gobierno de izquierda. Entonces, esta fragmentación, esta heterogeneidad ha caracterizado al continente. ¿Tenemos un cambio del ciclo político? Sí, a lo mejor tenemos un lento cambio del ciclo político, pero también ha sido normal. También ha sido normal, no son ciclos que duran para siempre, ni aquel que condujo a Sudamérica del centro hacia la derecha, ni aquel que lo tuvo del centro hacia la izquierda, y nunca fue total en el caso sudamericano, que cada vez se diferencia más de las economías del Caribe, de las economías de Centroamérica, de México, porque tenemos distintas maneras de insertarnos en la globalización, aunque tengamos más o menos las mismas ventajas comparativas. Doctor Pena Herrera, las apetencias de los
bloques militares de la región hacia el poder han desaparecido completamente. ¿Usted encuentra explicación a esto? En realidad, cuando han habido problemas socioeconómicos, estallidos de los pueblos ansiosos de cambiar la situación, la sintonización de los cuarteles ha sido casi inmediata y han actuado. Ahora los militares no quieren saber nada de lo que ocurre afuera, están en sus cuarteles. Aparte de ser un buen cambio, ¿por qué se suscita esta psicología militar, si cabe el término? Bueno, si miramos nuestra historia, son varias las situaciones, varios los países, varios los momentos en los cuales el acto de presencia de los militares ha sido casi inevitable. Es decir, la presencia de ellos en muchas ocasiones, hay que admitirlo, desgraciadamente es así, ha servido para corregir distorsiones socioeconómicas, pero más que todo políticas. Políticas y que parecían irremediables. El peligro de los extremismos también han corregido, ¿no? Así es. De modo que yo diría que este paréntesis, que es un paréntesis obviamente saludable, no puede ser, o a lo mejor no es definitivo, y las circunstancias vuelven a propiciar algún aparecimiento militar, si bien tal vez no en todos los países. Yo creo que en algunos sí. En algunos puede ocurrir aquello porque las circunstancias así lo determinan. ¿Qué clima político viene para América Latina según su visión, doctor Peña Herrera? Lamentablemente no lo veo un clima muy propicio, un clima muy favorable. Nuestras limitaciones en el orden económico son muy serias, muy severas. Las condiciones de evolución mundial también son de distinta naturaleza a lo que lo fueron en el pasado reciente. ¿El mundo está loco, doctor Peña Herrera, ideológicamente? Yo no creo que loco, pero un poco chifladón, sí, en algunas circunstancias, pero yo creo que... viendo a Europa la cosa se pone seria, ¿no? Sí. Digna de meditación. Digna de meditación, pero en algunos momentos digna de ser buen ejemplo, ¿no? Es decir, porque hay actuaciones y situaciones en las cuales se reproducen los hechos, se reproducen las circunstancias, diría yo, y que resultan... escenarios más virtuosos en el viejo continente. Así es. Sí, pero eso también está como cambiando. Sí, señor. Sí. ¿Y por qué se ha suscitado este desequilibrio? Hay una dinámica económica de un ritmo muy diverso al que tuvimos hace 50 años. Y los ritmos son... Así es. Y esto propicia las variaciones de circunstancias, las crisis económicas y naturalmente pues las soluciones o forciori, diríamos, ¿no? ¿Qué piensan en la academia, Gabriel? Bueno, ¿en qué coinciden ustedes, los maestros universitarios, de alguna manera? hay varias formas de expresión del pensamiento de la academia, a través de la docencia, a través de la investigación, ¿no es cierto? El fenómeno de la Argentina se estudia en términos del funcionamiento de la sociedad, en términos de redes clientelares, de clientelismo y sus antecedentes, ¿no? Que no son los mismos que los de Ecuador, por ejemplo. Allá hay una izquierda que se moviliza vigorosamente y, como decía hace un momento, sobre ese vehículo se sube el peronismo, al menos esa facción del peronismo que consigue ganar estas primarias, ¿no? Eso es absolutamente incomparable con lo que sucede aquí en el Ecuador, con lo que se ha denominado, o bueno, se denominaba como correísmo, ¿no? El correísmo
se le llamaba así para poder identificar. Detrás de eso no hay ninguna filosofía ni el estudio del pensamiento colectivo. No era una forma de poder denominar a un pensamiento clientelar. Entonces no hay ninguna ideología detrás de eso, como sí del peronismo. Entonces, no se podría decir que tienen la misma capacidad de organización aquí en el Ecuador, no hay la misma capacidad, y por tanto no se puede extrapolar las mismas condiciones de la política de Argentina con Ecuador o con otros países. Hay algunos elementos que podrían condicionar, que podrían modificar el comportamiento, pero difícilmente se puede decir que porque en la Argentina el kirchnerismo recupera el poder, aquí va a volver el correísmo al poder. Eso es absurdo, porque las condiciones son distintas. Segundo, ni siquiera con los populismos locales se puede comparar al correísmo y a Correa. Correa es un mito creado por la propaganda, por una estrategia de propaganda exitosa, ¿no? Que lo hace presentar. Y costosa. Y este momento, digamos, compararlo con Velasco Ibarra, con Carlos Guevara Moreno, con nuestros populistas clásicos, o los populistas más recientes como Bucaram, no tiene nada que ver, pues. No tiene nada que ver. No tienen los mismos elementos. Correa se subió sobre la estructura del Estado y a través de la estructura del Estado creó un mito a través del cual se expresaba por la propaganda y en la propaganda, ¿no? Entonces no se puede decir que sea un liderazgo descollante. Ya sucedió en las elecciones de febrero de 2018 que fue recibido a huevazos, ¿no? Y le tiraban basura, cosa que es absolutamente indigna para un presidente. Yo la rechazo absolutamente. Pero eso habla ya de un estilo de liderazgo que no se puede comparar ni con el de Velasco Ibarra ni con el de los populistas clásicos o contemporáneos, aunque sí sea un discurso populista, porque el discurso del populismo, al menos contemporáneamente, es aquel que separa en dos la realidad política y se inscribe en una posición de mesianismo en donde el Mesías resuelve todos los problemas de la sociedad. Se presenta de esta forma. Se presenta como el lado bueno de la historia y el lado malo está enfrente. El otro necesariamente es el malo, ¿no? Entonces, en esta confrontación casi de proporciones litúrgicas, mesiánicas, bíblicas, está el sustrato del populismo. Eso no quiere decir que todo populista gane las elecciones. Puede presentarse en las elecciones como populista y puede no ganar. Ya pasó con Noboa, que se arrodilló, que cogió una Biblia, que trató de convertir ese espectáculo en una forma de conseguir votos y no ganó, y otros populistas, ¿no? Y otros populistas, nosotros somos los buenos, allá están los malos. ¿Ya? Entonces, eso no necesariamente significa que el populista va a conseguir ganar las elecciones. Con lo cual, yo trato de decir que aunque Correa fuera populista, no necesariamente significa que sea un liderazgo descollante. Segundo, que las condiciones de la política, al menos las condiciones de la política electoral, si suceden de cierta forma en Argentina, no necesariamente significa que esto se va a replicar en todos los países del continente. Si gana un gobierno de tal naturaleza en México, en Argentina, en Brasil, en Centroamérica, en Chile, lo que sea, no significa que eso necesariamente va a condicionar el comportamiento de la política. Es uno de los elementos, por supuesto. Y eso restituye en el debate, ¿no? Y en el actuar de la política ciertos elementos que podrían facilitar el retorno, pero no necesariamente significa que con el retorno del kirchnerismo vamos a tener correísmo de vuelta. Entonces, ¿de quién es el futuro en América Latina políticamente hablando? ¿De los Macris o de los populistas? De los dos. O sea, todos los escenarios electorales están en disputa. En algunos países tenemos procesos de polarización, en otros tenemos países de fragmentación. Lo que nosotros miramos en las últimas elecciones ecuatorianas, por ejemplo, de gobiernos intermedios, fue una gran fragmentación de la votación. Tuvimos mayorías muy chiquitas en muchas alcaldías para alcanzar esa dignidad o prefectura. Entonces, ni el fenómeno del populismo va a desaparecer, porque es un fenómeno histórico que ha estado siempre en América Latina, ni las ideologías van a desaparecer. O sea, podemos decir las ideologías, o hay gente que dice, yo no lo creo, las ideologías en estos momentos de la historia son irrelevantes. No es tan cierto, creería yo, pero sin embargo no van a desaparecer las ideologías, ni las prácticas populistas, ni las aproximaciones hacia la economía liberales o neoliberales, ni las estructuralistas. O sea, este es un continente donde todas esas opciones van a seguir manejándose, incluyendo las posibilidades de
regímenes más democráticos o más autoritarios, incluyendo, siempre ha sido así en términos históricos, actorías de gremios empresariales, de gremios sindicales, hasta de militares, en fin. Así es América Latina, y América Latina va a seguir siendo como es. Doctor Peña-Herrera, para finalizar, la incertidumbre predomina en la región. Todos estamos inciertos ante el futuro y no sabemos qué es lo que realmente nos va a ocurrir, ni siquiera en nuestro propio gremio, en nuestra propia institucionalidad o en nuestra propia especialidad de vida, de lucha. Pero todo el mundo más bien procurará o procura silenciarse este momento. ¿Qué nos aconsejamos, doctor Peña-Herrera? Yo creo que la descripción del futuro acaba de hacer el doctor Adrián Bonilla de una manera muy acertada. Yo creo que esa variedad, esa multiplicidad de alternativas y de sucesiones ha sido muy característica de América Latina. En este momento no necesitamos de consultores políticos. Bueno, yo diría que de eso necesitamos permanentemente. Bien sea que consulten bien o que Pero vea lo que pasa más en la Argentina, en la Argentina de Macri. Pero de todas maneras, sin ellos la cosa sería un poco aburrida, ¿no? Gracias, doctor. Hasta siempre, caballeros. Muy buenos días. Gonzalo. Inicio de espacio.